Bueno, vamos a saludar a Martín Lustó. Martín Lustó es senador y es obviamente el presidente del radicalismo. Hola Martín, buen día, un abrazo. Buen día, ¿cómo está Marcelo? ¿Bien? Bien, genial, acá estamos hablando de Putin, así que te voy a cambiar de tema. Sí, los estaba Bueno, escuchando y antes también del tema sarampión. sí, exactamente. Lo de Putin es terrible, pero bueno, yo me acordaba, ¿sabes qué me acordaba cuando vi la entrevista? Cuando el presidente Fernández se inclinó ante él, ¿te acordás? Esa escena Sí, terrible. pero aparte no hay que Mm, olvidarse que el presidente Fernández fue a ver a Putin 2 semanas antes de que empezara la guerra, cuando ya todo el exacto, mundo sabía sí, exactamente, que por supuesto. Estados Unidos había alertado a sus aliados, había alertado a Ucrania, había alertado a la Unión Europea. Todos aquellos que trabajaban en riesgos geopolíticos sabían por el movimiento de tropas que la invasión era inminente. El presidente Sí, fue sí, igual. sí, claro, bueno. Bueno, te pido en primer lugar un comentario, digamos, coyuntural del tema de ayer respecto de la interrupción de los subsidios al transporte en el interior, la reacción política que hubo de parte de los gobernadores, en su mayoría, particularmente dos gobernadores radicales, como son Puyaro y Cornejo, eh, y el hecho de que el transporte en el interior se iría a entre 1.000 y 1.500 pesos por viaje, ¿no? ¿Qué opinas? Mira, primero creo que en la Argentina hay que empezar a subsidiar bien. No es que todos los subsidios son malos, sino que hay subsidios que están bien direccionados, mal direccionados, justos e injustos. Entonces, eso requiere un trabajo para llevarse adelante, no un enojo de un día y modificar todo de la noche a la mañana. Porque ahí pasan dos cosas que me parecen que denotan cómo actúa Milei. Lo primero es que él dice que él no negocia, ¿sí? Dice, yo no vine a negociar, pero la verdad es que negocia, porque lo que está diciendo es, si me votan las cosas, yo Claro. les dejo los subsidios, y si no me las votan, se los saco. Eso es una negociación. De la misma manera que quiere echar, o surge el rumor de que quiere echar funcionarios de distintas provincias que trabajan en su gobierno nacional, ¿no? Por ejemplo, Giordano del ANSES. ¿Qué quiere decir? También que está negociando. Es un toma y daca. Si tu provincia me vota las cosas, vos te quedás trabajando. Si tu provincia no me vota las cosas, entonces vos te vas. Entonces ahí lo que yo veo es una enorme hipocresía de un presidente que dice que actúa de acuerdo a unos principios fundantes, pero en realidad está negociando. Está negociando. Lo segundo es que, tal como dicen los gobernadores, tal como dicen los dos gobernadores que vos mencionaste, Cornejo y Puyaro, el presidente no está castigando a los gobernadores. Cuando él hace lo que hace, ¿sí? Cuando él de la noche a la mañana decide que saca los subsidios, está castigando a los santafesinos, a los mendocinos, a los cordobeses, a los rionegrinos, a los salteños, está castigando a los usuarios. Esos gobernadores además subsidian desde la provincia parte del boleto, y yo hablé ayer con Puyaro y él lo va a seguir haciendo, y él lo anunció. Pero lo que tiene es un castigo del gobierno nacional a los ciudadanos de su provincia. Eso no es muy distinto de cuando Cristina se enojaba con los porteños, ¿sí? O se enojaba con el macrismo y entonces castigaba a los porteños y les sacaba la plata en el medio de la pandemia. O cuando se enojaba con los cordobeses y entonces cuando hubo un motín policial Sí, no le sí. mandó fuerzas. Es exactamente la misma lógica de acumulación de poder. Yo veo exactamente, de hecho, el mismo gen. ¿En qué veo el mismo gen? El argumento de Milei es que hay que votarle todo porque sacó el 56%. ¿Sí? Eh, Sí, Cristina sí, sí, sacó el sí. 54%. Sí, sí. Entonces, que había que votarle todo a Cristina. Sí, sí, ayer, Había que votarle todo a ayer Alberto hablamos. Fernández, que en la primera vuelta sacó 48 Alberto Fernández. Cuando mandó el mega paquete de ley, no sé si te acordás que fue un escándalo, porque en el Senado teníamos que votar y en diputado todavía no había salido, no se sabía cuál era el texto, porque se tuvo que hacer todo en 2 días. Yo lo voté en contra de ese paquete. ¿Por qué? Porque era un paquete enorme, de que no había claridad y que igual tenía capítulos muy malos. Como tenía capítulos malos esto que mandó Milei, tenía capítulos malos para los jubilados, que ya sufrieron pérdida de poder adquisitivo desde el 2017-18 del 56% y ahora otra vez se los castiga. Era malo para las pymes, era malo para el interior productivo, era malo porque se pretendía privatizar mal, era malo porque subía impuestos, era malo porque tenía un blanqueo escandaloso que lo hablamos la vez anterior. Bueno, todo eso está mal. Claro. Ahora, te hago ¿Qué una es lo que pregunta. lo... Me pongo, Sí, perdón, Martín, me pongo en el lugar de Milei, ¿no? Eh,
Y digo, bueno, en realidad la cuestión de los subsidios en la Argentina ha sido un delirio. En el caso de la energía fue un delirio, en el caso del transporte también es un delirio, que el Estado tenga que pagar la cosa a la gente, a todo el mundo, todo el tiempo, y eso hay que cortarlo, ¿no? Bueno, con independencia de las razones de orden político que estamos mirando también, si es un enojo, si es una venganza, si es que todo es posible, digamos, y probablemente es cierto. eh, También es cierto que la Argentina tiene un conjunto de anormalidades que nos han llevado a un descalabro macro colosal, ¿no? Y es así, Mm, es así. Por ejemplo, con respecto a los subsidios, es lo que te decía al principio, hay subsidios que ameritan ser sostenidos y otros que no, ¿sí? Y además, la bola de subsidios ha crecido enormemente. ¿Por qué ha crecido la bola de subsidios? Básicamente por culpa de no haber querido ajustar las tarifas. Vamos a explicarlo claramente. Suponete que producir, no importa si es energía o el transporte para todos nosotros, cuesta 100 y que vos cobrás 100 en boleto o en tarifas. Hay 100% de inflación, entonces ahora producirlo cuesta 200. Si vos no aumentás las tarifas, entonces tenés 100 de subsidios. Al año siguiente volvés a tener 100% de inflación. ¿Cuánto claro, cuesta producirte lo que necesitas? 400. Si no claro, aumentas las tarifas, los subsidios pasan de 100 a 300. claro, obvio. Entonces es una bola de nieve. Entonces, acá el tema es que, igual que con el impuesto a las ganancias, igual que con otras cosas, en la medida que existe la inflación, y que el gobierno la utiliza de una u otra manera para cobrarte más impuestos, para hacer política populista, todo en la Argentina, todo el sistema político se desarma. Entonces los subsidios se triplican, las tarifas se atrasan, vos pagás más impuestos a las ganancias a pesar de que tu poder adquisitivo es más bajo, y eso hay que arreglarlo en la Argentina. La pregunta es cómo se arregla. Yo he dicho muchas veces que, por ejemplo, en materia tarifaria, no es culpa de la gente o de las pymes que le hayan atrasado las tarifas 12 años. Entonces vos lo tenés que recuperar en un acuerdo político. Ahora voy a explicar a qué me refiero con acuerdo político a través del tiempo. Si yo dijera, mira, la dinámica de los subsidios fue esta que acabo de describir. Perfecto, entonces, ¿qué tenemos que hacer todos los años? Subir las tarifas más que la inflación. ¿Cuánto? Depende de cuán rápido quieras eliminar los subsidios. Vos podés decir, Claro. mira, lo hago en 2 años, lo hago en un año, lo hago en 6 meses, lo hago en 4. Lo importante es que haya un marco definitivo, que todos votemos para saber hacia dónde vamos, porque si no es imposible. Porque ¿qué es lo que hizo Milei? Es cierto que su agenda, su herencia económica fue muy mala, lo que heredó del gobierno de Alberto Fernández, sí, claro, fue pésimo y es pésimo. Ahora, ¿cómo lidió él con eso? Hizo una devaluación, ¿sí? Perfecto, era uno de los tipos de cambio, era uno de los precios que estaba atrasado el dólar, sí, perfecto, es una devaluación. Pero después liberó todos los precios, después sube tarifa, después te aumenta impuestos. Todo eso genera más inflación, suba de precios. Y mientras tanto vos ganas menos. Sí. Por eso estamos viendo una caída fenomenal del poder adquisitivo. Por eso la plata no alcanza para nada. En el medio de eso, que así es como decidió él lidiar, no es que lo conversó, en el medio de eso, él quiere que se le, primero con el DNU, pero después con la ley, lo que quiere es tener la suma del poder público. Cuando se habla de facultades delegadas, básicamente lo que quiere decir facultades delegadas es que el presidente pueda tomar decisiones en cualquier ámbito de nuestra vida sin consultar a nadie, ni a la justicia, ni al Congreso. Y él es cierto que sacó el 30%. Y después en un balotaje la gente optó por él, por el 56%. Pero hay otros que fueron electos, que tienen otras ideas, que expresan parte de la sociedad, y por eso existe el Congreso para debatir. Entonces, yo, o en el caso del radicalismo, o en mi caso personal en el Senado, yo quiero que a la Argentina le vaya bien. Si mi ley trae cosas que están bien, se las voy a votar. Si mi ley trae cosas que a mí, y por ende a aquellos que votaron por nuestro espacio, le parecen que están mal, las voy a votar en contra. Y es parte de cómo funciona una democracia y de cómo se arreglan los problemas en un país, en una amistad, en una empresa o en un matrimonio. Acá está Willy Acá Cohen, está Martín. Willy. Martín, Willy, Coban, un abrazo. Da la sensación de que estamos caminando todo lo contrario, ¿no? Trascendió que Javier Milei daría el discurso de apertura de sesiones ordinarias, otra vez con un palco a la plaza y de espaldas al Congreso. ¿Qué te parece eso? Me parece que es parte de esto que estamos conversando. ¿Qué es lo que está haciendo el presidente? El presidente dice algo de manera repetida, y hoy lo cita Claudio de Jacqueline en una nota. Arranca así, diciendo, él dice, no vine a negociar para durar, si la casta no deja que lo haga y la gente no lo banca, será un problema de los argentinos. ¿Qué quiere decir eso? Lisa y llanamente, si no se hace todo lo que yo quiero, que se jodan los argentinos.
Entonces tenemos que confiar en que una persona tiene razón en absolutamente todas las materias de la Argentina en lo que hay que cambiar. Bueno, yo no creo en eso. Eso es, no, eso en lugar del vamos por todo de Cristina, es voy por todo de la manera en que yo quiero. Y la verdad es que cuando yo lo escucho hablar en Davos o cuando lo escucho decir cosas, pienso que no tiene razón en un montón. Él, por ejemplo, cree que Argentina no tiene que tener Estado. Yo creo que Argentina tiene que tener mejor Estado. Él está dispuesto a que haya un ajuste a pesar de que lo paguen los jubilados y no que lo paguen las empresas que reciben subsidios, los subsidios que están mal orientados, los regímenes promocionales que no deberían estar. Entonces yo creo que hay otra manera de hacer las cosas y él no está dispuesto a conversar con nadie. ¿Qué quiere decir con nadie? Cuando un ministro o un funcionario de él piensa o dice algo distinto a lo de él, lo desautoriza o lo echa. Entonces estamos ante ese tipo de personaje. Vos hablabas de Putin, de Trump. Bueno, la verdad es que lo que estamos viendo ahora es un presidente que no sé si se asume presidente, porque es como si fuera el jefe de una banda virtual de influencers, Una youtubers, cosa medio etcétera. profética, un rol medio profético, ¿no? Así que una especie de... Claro, Ayer pero parecía poseído por una suerte de trance místico, ¿no? sí, pero además, eh, ahora voy un segundo a eso también, pero además es un presidente que cuando alguien le disputa algo, entonces esa persona es traidor, esa persona es coimera, esa persona está en contra de la Argentina. Ya lo hemos visto esto. Yo, la verdad que no estoy para eso. Bueno, El pues es que radicalismo no está para eso. esta mañana Nachito Ortelli... Y el presidente, perdón, y una cosa más, el presidente, con lo de la embajada en Jerusalén, está cometiendo un error grave, no solamente porque está involucrando a la Argentina en un conflicto que está muy extendido, en el cual hay luces y sombras de todos lados, aún, y digo, condenando, como lo he hecho firmemente, el acto terrorista de Hamás, Sí, claro. ¿sí? Pero después, por otro lado, hay una parte de Jerusalén que las Naciones Unidas considera territorio ocupado. Entonces, reconocer la soberanía de eso, o la soberanía sobre eso, no es muy distinto, ¿sí?, de reconocer que existe soberanía en Malvinas porque alguien la ocupó. Es un Sí, muy sí, mal claro. precedente para la Argentina lo que está Martín, haciendo. vos Muy mal precedente. serías tan amable de esperarnos en línea un minuto, ¿puede ser? Sí, claro. Genial, gracias. Es Martín Lustó, ya venimos. Bueno, estamos conversando con Martín Lustó. Martín Lustó es senador nacional y es obviamente el presidente de la Unión Cívica Radical. Gracias, Martín, por esperarnos. No, un gusto. Anoche Patricia Bullrich, en un reportaje con Luis Majul, planteó la posibilidad, muy cierta, me imagino, y me acordé mucho de vos, porque hablamos el otro día del tema, de una alianza mucho más formal entre el gobierno y el PRO. ¿Qué saben ustedes los radicales de este asunto? Bueno, nosotros vemos que eso ya existe. Ujú. Ya existe cuando uno mira que la ministra de Seguridad, nada menos, y el ministro de Economía son exfuncionarios del gobierno de Macri. Fue la candidata a presidente por el PRO, por Juntos por el Cambio, pero viniendo del PRO. Y vemos la cantidad de funcionarios que han dado vuelta y cómo funciona el PRO en la Cámara de Diputados. Yo lo que veo es que ya existe eso. Existe, no sé si llamarlo macrimileísmo, el milei-macrismo, una alianza, pero veo que es lo mismo, no hay diferencia. Fíjate lo que pasa en la votación en la Cámara de Diputados, porque el presidente se enoja y parece que eh, el radicalismo o el bloque de Pichetto hubieran votado todo en contra de lo que él quería. Primero votaron la ley en general. Sí, En segundo lugar, vos sabés que la ley tiene la ley. Después viene títulos. Adentro de los títulos están los capítulos. Adentro de cada capítulo hay artículos y adentro de cada artículo hay incisos. ¿Sí? Te sí. digo, por ejemplo, en el caso nuestro, eh, lo que se votó en contra es el inciso H del artículo 4 y después 5 incisos del artículo 5. El artículo 6 se votó a favor. Los artículos anteriores se votaron a favor. Y ahí terminó. ¿Cuándo terminó? ¿Sabes cuándo terminó? Cuando venía privatizaciones. ¿Sí? Y ahí también es raro, porque lo que quiere el gobierno es privatizar de cualquier manera. En la Argentina ya hemos tenido privatizaciones malas y privatizaciones buenas. Hemos tenido privatizaciones buenas, por ejemplo, cuando se privatizó YPF en la época de Menem, que primero la ordenó Extensoro y después se la hizo cotizar en bolsa en la Argentina y después en el exterior, fue una muy buena Eso fue, privatización y YPF empezó a eso funcionar muy bien. fue impecable, eso fue impecable.
Ahora, cuando se privatizó con Cristina, ¿sí? O cuando se privatizó a fines de los 90 y se le vendió a Repsol, fue un desastre. Entonces, la verdad es que no se pueden hacer las cosas de cualquier manera. Y ha habido negociados a diestra y siniestra en las privatizaciones en Argentina. Y lo que quería el presidente es tener la suma del poder público para privatizar como a él se le canta todo lo que él se le canta. Igual que el artículo 5. ¿Por qué el artículo 5 nosotros votamos cinco incisos en contra? Porque el artículo 5 es de reforma del Estado, pero no dice ni qué es lo que quiere hacer. Él quiere modificar cómo funciona el Estado de cualquier manera. Te doy un ejemplo, porque hay cosas que no sabemos lo que piensan, ¿no? Yo no sé si es anti o pro vacuna, Milei. Pero ¿qué pasa si él, por ejemplo, quiere eliminar el calendario de vacunación? ¿Qué pasa si dice no quiero dar más vacunas para el sarampión, por ejemplo? Entonces hay que tener cuidado con el reclamo de no, él ganó, hay que darle todo. No, con ese criterio, en la Argentina, todo presidente que gana, por cómo funciona, todo presidente que gana al tener balotaje tiene la mayoría de los Sí, votos. claro. Entonces eso Sí, quiere claro. decir que todo presidente que gana lo que tenemos que dar es la suma del poder público. Bueno, cerremos la democracia. Sí, claro. Sí, sí, totalmente. Bueno, y el PRO, llamativamente, está en eso. Está apoyando cualquier cosa para estar adentro del gobierno ahora o después. Porque eso es lo que se ve. Lo que se ve también es que el apetito del PRO, o la apetencia del PRO, es formar parte de la próxima etapa de recambio de gabinete. Entonces hay Mm. algunos que quieren estar en el poder independientemente de quién tiene el poder. Sí, sí, claro. Martín, recién conversando con Nacho Ortelli, que está cubriendo la gira del presidente en Israel, estaba viajando, de hecho, ahora junto con la comitiva hacia Roma, confirmaba esta sustitución de la ley ómnibus no por un DNU, no por una consulta popular, ni por un conjunto de leyes más pequeñas, sino por una confrontación entre, digamos, la casta y el pueblo, ¿no? Como estrategia política, como relato, como queramos llamarlo, ¿no? ¿Qué te sugiere esa idea? La idea de que, otra vez lo hemos visto en muchos lugares en el mundo, en América Latina, con Fujimori o con Maduro, elegí de izquierda, de derecha, pero es esa idea de yo tengo razón, el resto nunca la tienen, tengo razón en todo, y entonces la democracia no sirve. Y cuando la democracia no sirve, entonces trato de anularla. Y cuando trato de anularla, lo que necesito es elegir un enemigo. No es muy distinto de la lógica de Cristina, ¿eh? Sí, claro, Solo sí, sí, sí. de que el enemigo Hace 2 días que estoy hablando de eso en mis comentarios. ¿Eh? no es distinto. Y yo no estoy dispuesto. Yo creo que las cosas... el libro de Levitsky y Dubner, el de Sí, ¿Por qué obvio. fracasan las Claro. democracias? Sí, Bueno, sí, es que claro. cuando se empieza a jugar en el filo o en el borde de la democracia. El presidente está empezando a demostrar que está dispuesto a jugar por el filo externo de las reglas democráticas. Claro. Bueno, La tesis de, la eso tesis de... de, la tesis de Levitsky sugiere que las democracias hoy en día no caen como consecuencia de una interrupción, sino como consecuencia de un proceso que parte de una votación y que luego deriva en cualquier cosa, ¿no? Así es, así es. Y Ujú. así se va degradando y así caen las democracias. Caen en el fondo, porque a veces en la forma alguien puede decir, no, pero me votaron, como dice Maduro, Sí, sí, como dice ¿no? Bukele, claro. Ujú. Exactamente. Entonces, yo veo esa tendencia, la tendencia a elegir un enemigo, ¿sí? Y movilizar a la parte del electorado de él en función de ese enemigo, ¿sí? En función de esa dialéctica. Ahora, yo lo que veo es que el presidente, y lo llamo a la reflexión a pesar de que le cuesta, está incitando un nivel de violencia inusitado, incitando un nivel de violencia inusitado, porque retuitea cosas muy violentas, porque permite o avala o celebra manifestaciones de sus seguidores acerca de meter bala, de Ujú. castigar, de ya van a ver, lo van a padecer. Entonces, el presidente pide todo el tiempo, por ejemplo, manda iniciativas. eh, Vamos al tema de protocolo antipiquete. Bueno, que todo el mundo cumpla la ley. Bueno, el presidente no la está cumpliendo. Porque entre otras cosas el artículo, ahora me lo voy a haber olvidado, lo voy a buscar, pero la Constitución dice claramente que los diputados y senadores no pueden ser molestados en virtud de sus opiniones políticas en la Cámara. Eso lo está incumpliendo, está incitando todo lo contrario. Entonces, cuando hace eso, genera, lo que trata de hacer es infundir temor, y cuando se infunde temor,
que las opiniones en contra de él se sosieguen o desaparezcan. ¿Qué te Bueno, sugiere la verdad esto? que ese es un caldo de cultivo sumamente peligroso que hemos visto a lo largo de la historia. Y yo Ajá. pido, por favor, a aquellos que sienten un poco de temor, sean personas públicas o no, que la verdad que se sientan acompañados. Por eso nosotros en el radicalismo, cuando el presidente empezó a atacar a diputados que no votaron lo que él quería, y a mí no me importa si son diputados del radicalismo o no, salimos a decir que eso no es parte de cómo tenemos que funcionar y lo vamos a rechazar y lo vamos a enfrentar en todo momento. Ese nivel de violencia no debe Bueno, ser permitido. te Y hago yo una pregunta. Sí. defiendo la libertad de los diputados y senadores de cualquier bancada de opinar y votar tal como quieran y tal como sus representados, aquellos que los votaron, lo sostienen. Bueno, ¿qué te sugiere todo esto que estamos conversando, esta mezcla con el hecho de que ayer, de modo a mi juicio bastante visible, y la pregunta es bastante delicada, por cierto, el presidente parece atravesar una especie de trance místico donde ayer se creía Moisés? Bueno, otra vez, uno mira las características, digo, yo estoy en contra y el radicalismo siempre está en contra de delegar facultades. ¿Por qué? Porque es darle a alguien, ¿sí? Que no tiene por qué tener razón en todo, ¿sí? La potestad de hacer cualquier cosa prescindiendo del resto de los poderes del Estado. Pero en este caso todavía estoy menos a favor, porque veo los comportamientos del presidente cuando las cosas no salen como él quiere. Veo su nivel de violencia, el de sus seguidores, cuando se frustran con alguna cosa menor. En este caso yo no estoy en contra de las privatizaciones, ¿eh? Yo estoy a favor de muchas privatizaciones. Y estoy a favor de cerrar muchas cosas en el Estado que no funcionan. Pero no de que no se pueda debatir ni cómo, ni cuándo, ni de qué forma, ni de con qué controles, ni con qué nivel de transparencia. Entonces, cuando el presidente saca la ley, cuando viene el capítulo de privatizaciones, porque ve que no tiene todo el arco político de acuerdo en hacer lo que él quiere y se enoja de esa manera, yo estoy todavía más en contra de delegar facultades, Claro. porque no sé a quién le estoy delegando facultades. Sí, sí. Aquí hay una pregunta de, mira, la introducimos a Maite Peñonero en la discusión. ¿Qué, Maite te va a hacer una pregunta, Martín. qué tal, Martín? Te quería consultar por el apartado que tiene que ver con cultura, porque, bueno, se generó como mucha repercusión desde los artistas que salieron a manifestarte. De hecho, tu mujer, Carla Peterson, es actriz. ¿Qué opinión tenés y qué crees que va a suceder con eso? Mira, primero, yo estoy a favor de que todo en la Argentina puede y debe ser debatido, porque el país no funciona y el Estado no funciona, y hay que hacerlo funcionar bien. Mm. Entonces, hay cosas para corregir en el funcionamiento de la Del Inca. participación del Estado en cultura. Sí, claro. Cuando se votaron las asignaciones específicas en el Senado, para dejarlo más claramente, cómo es el financiamiento del Inca, que Ujú. era lo principal, después estaban otras cosas, bibliotecas populares. El Fondo de las Artes. Yo voté a favor, pero argumenté muy claramente diciendo qué es lo que estaba mal en el funcionamiento administrativo del Inca y en materia de hacia dónde van los fondos, y que eso hay que corregirlo. Todos los sectores o todos los actores de la cultura con los que yo me encontré te lo reconocen. Y que la ley de cine, sobre todo teniendo en cuenta que se modificó el mundo audiovisual y ahora hay Claro. menos cine, más plataformas, Sí. otros mecanismos de distribución, de llegada a la gente de los contenidos, hay que ayornarlo. Yo hablé con exministros de Cultura o secretarios de Cultura de España acerca de cómo ellos ayornaron. Todo eso tiene que ser ayornado, todo eso requiere un debate colectivo. Lo que no puede ser es que sea darle la suma del poder público a alguien para que lo haga como él quiere. Claro. Porque otra vez, no sabemos si tiene razón, no sabemos si le importa la cultura. Para mí es algo muy importante, identitario de un país, es importante como industria, es importante como identidad, para mí es importante. Ahora también tiene que funcionar bien, por eso digo, yo no estoy cerrado. Y yo creo que la tarea del presidente, o mejor dicho, la estrategia del presidente, al final atenta contra el reformismo. ¿Por qué? Nosotros queremos, nosotros queremos hacer una reforma de la Argentina, una reforma de un Estado que viene funcionando mal. Ahora, si yo mando primero un DNU, ¿sí?, que afecta a 330 y pico de leyes, después mando una ley que tiene 664 capítulos, cada capítulo afecta a un sector, a una provincia, a una actividad, entonces vienen de a uno y cada uno de ellos tiene un poco de razón. De a uno, como dice un amigo mío, de a uno todos tienen razón, el problema Sí, es que todos juntos no tienen razón. claro. Entonces, se generan resistencias de a uno.
Y al final, como se generan resistencias de a uno, por ejemplo, yo miro, digo, che, en este artículo yo estoy a favor no sé, del 55% de esta parte de la ley, pero en contra del otro 45%. Y otro está al revés, otro tiene 70 y 30. Y al final, una discusión donde lo que estamos discutiendo es todo al mismo tiempo, al final todo se bloquea. Sí, claro, obviamente. Fíjense, Martín, terminamos sí. sin ley, a pesar de que había cosas de la ley que valían la pena ser debatidas. Y él decidió que no quiere ley. Y decidió que no quiere ley, igual que lo escuché el otro día Caputo, cuando retira el capítulo fiscal. Dice, porque voy a hacer el ajuste como yo quiero. ¿Cómo está haciendo el ajuste? Lo está haciendo con la inflación y con impuestos. Es el peor ajuste posible. No es una reforma del Estado. Hay cosas del Estado que hay que cerrar. Sí, hay cosas del Estado que hay que elevar. Te doy un ejemplo concreto de cómo, porque yo lo escucho a Caputo y dice, no, el plan económico va bárbaro. Y vio a Milei que celebra que tuvimos 25% de inflación. Y va bárbaro porque supuestamente vamos a tener superávit financiero en enero. Claro, pero el superávit financiero es a costa de haber congelado el gasto. Entonces, entre marzo del año pasado y marzo de este año, la inflación acumulada va a ser 250%. Yo estoy hablando tuve un Zoom con 16 rectores de universidades nacionales, de todo el lado del país, Entre Ríos, Córdoba, no estaba la ciudad de Buenos Aires, pero estaba La Plata, de todo el lado del país, de Salta, de San Luis. Ellos dicen, nosotros estamos funcionando con el presupuesto delegado de Massa. O sea, un presupuesto donde se acumuló 250% de inflación y no me ajustaron nada. ¿Cómo hago para empezar las clases? Entonces, no es un ajuste de verdad. No es una reconducción del Estado a gastar bien donde tiene que gastar y eliminar las partidas donde no tiene que gastar. Es un ajuste en donde si el gasto es bueno o malo no importa, lo bajé a costa de la inflación. Claro. Bueno, el gasto bueno ya no lo tengo y el gasto malo subsiste una menor cuantía, pero subsiste. Y después lo vas a tener que volver a subir. Entonces al final no corregiste nada de lo que hay que corregir del Estado argentino. Martín, Entonces no me parece un logro. te hago una última consulta muy económica y es esta mañana Willy comentaba que el ministro Caputo planteó que el pronóstico de inflación del gobierno, incluyendo enero, da 22 enero, 18, perdón, 22, ¿cómo es Willy? 22 febrero, 18 marzo, no, 22 perdón, enero, 22 enero, 18 febrero, 15 marzo, 13 abril, ¿no? La suma da 68, la proyección da 87%. Con una perspectiva de 87% de inflación en un cuatrimestre, ¿cómo ves el tipo de cambio oficial que se devalúa al 2? Mira, ese es un tema sumamente importante desde varias perspectivas. La primera es que si vos ya tenés una inflación en curso y el tipo de cambio, es decir, el precio, el valor del dólar, no si vale 1.000 o no, sino si te parece caro o barato. Si nosotros tenemos, si lo que nosotros tenemos es una suerte de ancla nominal o de atraso del dólar, otra vez vas a tener un salto del dólar en poco tiempo. Y si vos tenés un salto del dólar en poco tiempo, con una inflación en curso del 20% mensual, vas a tener todavía más inflación. Te va a ser muy difícil bajarla. Pero además hay un tema adicional que impacta mucho en la inversión real. ¿Es cierto que tenemos que hacer una reforma laboral? Sí, y nosotros inclusive estamos dispuestos a ponerlo en una ley y a presentar un proyecto para eso, porque hay ya muchos presentados. Trabajemos en el que quieran, en un consenso de los proyectos que hay y avancemos en la reforma laboral. Ahora yo te digo, ¿quién va a invertir en la Argentina si no sabes cuál es el tipo de cambio real, si no sabes si el Claro, dólar es caro o barato? claro. En lo grande o lo chico, vos decís, che, voy a invertir para producir más. Yo qué sé si mañana me inundan de importaciones, porque el tipo de cambio se atrasó tanto que al final invertí y quedé fuera del mercado. Entonces, un país no puede funcionar con un tipo de cambio que cuando asume Milei lo lleva a 800 y le agrega el impuesto país y entonces parece altísimo, y 3 meses después es bajísimo. Claro, claro, ¿Quién totalmente. invierte en ese contexto? Entonces yo veo que la supuesta estabilidad o estabilización que dice el ministro de Economía que está teniendo no es tal. Producto de lo que vos decís, no solamente de que la inflación en curso es altísima, no solamente de que el tipo de cambio seguramente requerirá un nuevo salto, sino que además, en la medida que vamos a los saltos con el tipo de cambio, nadie sabe cómo invertir. Y déjame decirte una cosa más del tono de este gobierno, porque hay una peligrosidad que todos los funcionarios públicos son responsables por eso, como decía antes, de no incitar a la violencia.
Cada vez que viene un gobierno y un presidente tiene determinada personalidad, los funcionarios se contagian. Entonces Menem es presidente y a todo el mundo le gusta la pizza, el champán y salir con la farándula. De la Rúa es presidente y los funcionarios piden permiso hasta para entrar en su propio despacho. Kirchner es presidente y patean todos la puerta y te la rompen antes de tocarla. Ahora, Milei dice barbaridades de cualquiera y todos los funcionarios se suman. Entonces, ojo con los estados de ánimo que está generando este gobierno. Ojo, porque está generando una incitación a la violencia muy, pero muy grande. Y eso no se puede permitir. Bueno, interesantísima conversación con Martín Lustó. Martín es senador y es el presidente del radicalismo. Gracias, Martín. Estamos en contacto Muchas pronto. gracias Un a abrazo ustedes. muy grande. Chau, chau.